Para que si no se pone celoso el doctor Esteban. Ahora sí. No. Bueno, de nuevo, excelente, Vicky, genia total. ¿Qué voy a decir de una amiga y un excelente docente? Nada, ya está. Gracias, Vicky. Me diste pie para mucho, escuché muchas de las cosas que decía, así que voy a tomar, pero también quiero decirles que estoy muy contento de haber programado y poder haber hecho esta actividad tan linda que vamos a concretar en breve, así que ya los vamos a invitar nuevamente. Voy a empezar con mi presentación y sinceramente, a medida que va hablando Vicky, modifiqué algunas cositas que había preparado porque me dieron pie, así que lo voy a usar. Tengo un público bastante heterogéneo, conozco a muchos, hay algunos que son hiper especialistas ya en el tema, gente que ha hecho muchas capacitaciones en cardio de diferentes lugares y siempre los invito a escuchar a diferentes profesores o docentes porque todos tenemos algo que agregar. Obviamente que la modalidad virtual y el tiempo es una limitante para poder por ahí transmitir muchas de las cosas que queremos y esto es lo que les voy a vender luego, pero les quiero contar solamente de esto que quedan 5 lugares, nada más. Así que los que tengan ganas pueden escanear el QR y después se los vuelvo a poner, los va a llevar directamente al sitio de donde pueden tomar información e inscribirse. Y esto es lo que había armado como una guía, digo, ¿de qué hablo? Y pensando en esos 3 puntos, ¿no? Y realmente tuve que elegir, porque en una hora va a ser muy difícil. Lo que les quería mostrar es que un curso quizás de ecocardiografía puede durar algo de 800 horas y en una hora es imposible abordar todos los puntos. Así que elegí algunas cosas y les muestro lo que elegí para ni siquiera poder dar todo, pero sí hacer algunas aclaraciones. Primero, agradecerles el interés y que estén conectados porque tenemos que estudiar el corazón fetal porque Vicky nos dijo es la malformación del órgano y del sistema cardiovascular que está por encima en frecuencia de absolutamente el resto de las malformaciones. Tiene impacto en la morbilidad, mortalidad neonatal infantil. El diagnóstico prenatal sabemos que disminuye esto también. Disminuye los gastos en los sistemas de salud. Somos un país pobre, así que nos viene bien. También sabemos que estas patologías tienen alta capacidad de pesquisa y esto puede disminuir lo que lamentablemente sufrimos en algunos lugares, que son los juicios mala praxis. También sabemos que la exposición al traslado del recién nacido no solamente complica el escenario que ya muchas veces es sorprendente para la familia, sino que también los separa a la familia del nene que trasladamos a un centro de mayor complejidad. Y obviamente que el diagnóstico prenatal muchas veces mejora la planificación de ese nacimiento. Y no hablo solamente de la complejidad, sino también de lo que podemos ver más adelante que tiene que ver con el correcto estudio y asesoramiento del complejo, este binomio feto-madre, ¿no? No solamente quedarnos en un órgano como es el corazón, sino también tener en cuenta que ese corazón está en un feto que le pasan cosas, que tienen comorbilidades agregadas, que las podemos descubrir a partir de esto y que también hay una mamá que está cuidando de ese bebé en todos sus aspectos, no solamente de lo biológico, si tiene insuficiencia placentaria, sino también que hay un cerebro y una psicología que atender. Por lo tanto, de nuevo, el diagnóstico prenatal o la sospecha de cardiopatía es una ventana de oportunidad para muchas cosas, pero quiero seleccionar un poco, porque no podemos hablar de todo. Las cardiopatías las podemos dividir en leve, moderada, severa, de acuerdo al riesgo que nos dé eh, de sufrir descompensaciones, shock cardiovascular, necesidad de unidad de cuidados intensivos neonatales de internación para tratamiento médico hemodinámico quirúrgico precoz de recién nacido. En definitiva, algo de los números. Quiero que tengan esto en la cabeza. Uno de cada 500 scan que hagan, si hacen scan morfológicos o ecografías obstétricas de pacientes sin ajustarlos a variables de riesgo, van a tener o van a ser portadores de una cardiopatía congénita severa. Esto se desprende de un número duro. La tasa de nacimiento, el número, perdón, de nacimiento de nacidos vivos con cardiopatía congénita asciende de 1 a 100. Vamos a hacer números redondos, 1 en 100. Y si el 25% son severas, entonces estamos hablando de que uno cada 500 nacimientos van a tener un problema grave en el corazón. De esos son los que vamos a hablar porque son los que necesitan tratamiento antes de que se vaya alta el nene. El bebé tiene el alta, sobre todo ahora, cada vez más precoz y se intenta que a las 24 o 48 horas estén egresados. Bueno,
Es mucho más importante y hace mucho más justificado el estudio del corazón en la etapa prenatal, básicamente porque perdón, el cierre ductal postnatal fisiológico es lo que genera descompensación y muchas veces eso termina impactando aún más lejos, más alejado, no a las 24 o 48 horas. Quiero contarles que la expresión clínica de la coartación severa, la mayoría leve moderada y hasta algunas severas, no se da la expresión clínica, esa traducción en síntomas y signos, taquicardia, sudoración, respiración acelerada del bebé, rechazo alimentario, alrededor del séptimo día de vida. Por lo tanto, los agarran los papás ya cansados, con mucha gente en la casa, habiéndose sacado 1000 fotos al bebé y empiezan los fantasmas. El quinto, séptimo día empieza la acidosis y el shock cardiovascular que se instala en ese tiempo. Y realmente es un caos reingresar al bebé a los 7 días y hacer el diagnóstico de coartación de aorta que sabemos que requiere cirugía eh, inmediata. Algo de números. Esto sabemos que es un problema importante para la salud mundial y hoy tenemos más cardiópatas congénitos adultos que recién nacidos. Esto es una cuestión lógica por el envejecimiento de la población y esto está justificando cada vez más que conozcamos mejor y podamos atender mejor a los pacientes desde la etapa neonatal. Por lo tanto, necesitamos la sospecha prenatal porque evidentemente la sobrevida es importante y las opciones terapéuticas que tenemos para estos pacientes que nacen con cardiopatía son cada vez mayores y de mejor calidad. Por lo tanto, todavía estamos hablando de mortalidad cuando tendríamos que incorporar mucho más la morbilidad, pero no nos alcanza el tiempo. ¿Por qué aumenta el número? Bueno, en realidad es una mezcla de cosas. El diagnóstico ecográfico mejoró, la tecnología mejoró, las exposiciones ambientales también quizás hayan intervenido y sin duda el manejo epidemiológico. Pero acá estamos en una de las partecitas de todo esto que es la capacitación de los profesionales para la detección de las cardiopatías. Otro número rápido. Este número es bastante nuevo. Las causas de mortalidad ajustadas a la tasa de de mortalidad neonatal es parecida. Vamos a hablar cercana al 5, 6 por 1000 nacidos vivos, o sea, 6 de cada 1000 nenes que nacen se mueren. Y quiero que miren esta columna. La primera causa son las afecciones perinatales, se lleva el 66%. Vamos a hacer 2 tercios. Casi un tercio de causa malformativa y lógicamente, independientemente de donde nazcas, o sea, acá no importa el código postal, porque van a tener una tasa de mortalidad similar. En definitiva, un tercio de los nenes que se mueren en etapas neonatales por malformaciones. Y adivinen cuál es la más frecuente. Bueno, las cardiopatías congénitas. Así que bienvenidos. Quiero mostrar solamente estos numeritos para mostrarles que la tasa de diagnóstico y la prevalencia de las cardiopatías congénitas, pero no todas, sino las que tienen defectos que son críticos, estas, ¿eh? Los defectos del corazón congénitos críticos, los que producen descompensación. Acá excluimos una comunicación interventricular que no produce riesgos para el recién nacido. No, no, no. Eso lo excluimos de este trabajo. Ellos mostraron cómo una patología como la anomalía de retorno venoso pulmonar total, como la atresia pulmonar, tiene prácticamente la misma incidencia. Sin embargo, la tasa de detección prenatal cae del 100% o cercano al 100% de los lugares más avanzados para atresia pulmonar al 50% o prácticamente a la detección nula en algunos lugares. Por eso es que esta desproporción entre prevalencia de una patología con el diagnóstico prenatal es que nos tiene a todos acá probablemente conectados. Si utilizo publicaciones importantes como metaanálisis o revisiones sistemáticas de lo que es la detección global, por ahí estamos hablando de que uno de cada dos los encontramos. El problema es que cuando dividimos esto en patología, por ejemplo, univentricular, que sube o asciende al 85%, puede caer hasta el 22% para la coartación de aorta, por tomar algún ejemplo. Esto hace desafiante este tema y por eso también me parece que genera tanto interés. ¿Y de qué depende la detección de la patología? Bueno, de la tecnología, las habilidades ecográficas, también de otros aspectos. Por lo tanto, no tenemos que recaer solo en el médico. La falta de detección de estas cardiopatías, creo que la problemática es aún mayor, pero excede la posibilidad de debatirlo en este lugar, en este espacio. Así que con este marco introductorio no voy a perder más tiempo y voy a ir a probablemente lo que algunos
ya me hayan escuchado hablar o algunos que hagan muy bien o que sean hiper expertos, que tiene que ver con lo que es el screening de cardiopatías congénitas. ¿Por qué hago esta diferencia? Bueno, básicamente porque me gusta resaltar y muchas veces lo menciono, que no hay un estándar definido y no hay consenso entre lo que es la pesquisa de cardiopatías congénitas y el estudio extendido del corazón. Entonces podríamos llamar a uno screening de cardiopatías congénitas y al otro ecocardiograma Doppler color o estudio extendido del corazón. No importa, lo que tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que adaptar un método que sea aplicable a la vida diaria, o sea, a nuestro estudio. Estamos haciendo un scan fetal, 18 22 semanas, un scan morfológico, y tenemos un tiempo reducido para el estudio del corazón, porque no podemos hacer infinito. Por lo tanto, las guías no se ponen de acuerdo de hasta dónde incluye y hasta dónde no. Creo que sabemos de mínimo lo que tenemos que hacer, pero de ahí para arriba, el estudio del corazón fetal se hace infinito. Y créanme que a medida que uno comienza con la adquisición de estas habilidades, porque el conocimiento creo que está a libre acceso y que lo tenemos todos, pero uno cuando empieza a mejorar su habilidad del estudio del corazón, empieza a elevar la tasa de detección de cardiopatías congénitas. Y para explicarlo de otro modo, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos screen de cardiopatías congénitas? Estamos pasando como una malla o como una red por un océano, lógico. Si yo agarro una red con unos agujeros muy grandes entre sus hebras, probablemente los peces que vayamos a agarrar son más gordos. Y a medida que nosotros mejoramos nuestra técnica y agregamos complejidad al estudio, probablemente vayamos cerrando el tamaño de esos orificios de la red y nos permita encontrar peces más chicos. Por lo tanto, para mí deberíamos en algún momento consensuar un método que sea para realizarse de manera sistematizada, siempre de la misma manera, que sea sencillo, reproducible, breve y que tenga alta sensibilidad para las cardiopatías que son importantes, como las que vi como las que les mostré publicadas, las que tienen impacto directo sobre la morbilidad y la mortalidad neonatal. Porque somos médicos, no somos psicólogos. Está bien, uno me puede decir, sí, pero cuando nació a los 10 días de vida le encontraron un soplito a la mamá, se puso a llorar y era un defecto sumamente leve. Eso existe, pero creo que excede la posibilidad que tenemos nosotros en la etapa prenatal de anticiparnos a eso. ¿Y por qué baja tasa de falsos negativos? Porque lo que no queremos es que se nos pasen por alto las cardiopatías o los peces gordos. Por lo tanto, esos agujeros de la malla que usamos tienen que estar ajustados de acuerdo a este objetivo. Lo que queremos es descartar, queremos llegar a esta conclusión, que después de hacer el screening, no un ecocardiograma, el screening nuestro, el que hacemos todos los días cada vez que se acuesta una mamá embarazada, en el primero, segundo o tercer trimestre, las técnicas varían, pero básicamente lo que queremos es descartar algún defecto del corazón, alguna enfermedad en el corazón o en los grandes vasos que conlleve riesgo de morbimortalidad y o que se beneficien con una derivación para un centro que pueda atenderlos con la complejidad necesaria. Por lo tanto, esto debería ser como la conclusión al final del estudio de screening de las cardiopatías congénitas. Muchos conocen a Jessie, que Jessica Aguilera es una especialista materno-fetal que es compañera mía desde hace muchos años, ya es el sexto año que vamos por la diplomatura en cardiología fetal. Vi muchos conectados que son ex diplomados y son excelentes médicos, así que hay una parte que probablemente ya me hayan escuchado hasta el hartazgo y se aburran, pero créanme que el auditorio varía y se renueva. Entonces, yo debería tomar una guía, porque realmente hay muchas guías y siguen saliendo guías y se siguen actualizando y algo de eso voy a mostrarles durante la presentación. Obviamente que una cosa es lo que hay que ver y otra cosa es lo que hay que hacer para ver. Entonces, esto es lo que quise poner en dos columnas para tratar de advertirlos. Yo no voy a agarrar una guía y voy a decir, este es el plano de tres vasos tráquea donde se ve el flujo hacia... No, voy a tratar de aprovechar este tiempo que es breve como para invitarlos a adherirse a un método sistematizado que proponemos en el estudio desde hace varios años. Sí que el examen cardíaco básico lo vamos a hacer a partir del examen cardíaco propuesto y casi consensuado en los planos axiales, que son planos axiales estrictos que se inician de forma ascendente desde el corte transverso abdominal hasta terminar en el plano de los tres vasos tráqueas, que es la vista más cefálica, por lo menos que hay consenso y que vamos a repasar rápidamente. Estos planos deben ser cortes axiales, como les mencioné,
deben tener rigor de corte axial. ¿Qué significa? Y observar que al menos haya una costilla de cada lado, lo sumo dos, porque el feto esté un poquito encorvado sobre alguno de sus laterales, o hacia adelante o hacia atrás, es más raro. Tenemos que hacer un checklist, o sea, no nos podemos olvidar ninguno de los puntos, porque si nosotros nos olvidamos de evaluar el plano de 5 cámaras, lo que estamos haciendo es cortando algunos hilos de nuestra red y probablemente ese agujero supere el tamaño deseado para nosotros y se nos escape un pez gordo. Eh, y después hacerse amigo del equipo. Uno tiene que manejar ciertos puntos importantes como el freeze, el zoom, el cine loop y las líneas y algunos elipses para medir. Creo que hablarles prácticamente a los especialistas en imágenes de los movimientos básicos del traductor sería una falta de respeto, pero voy a utilizar esto para recordarles que los planos, si bien que utilizamos son axiales, el movimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo adquiero un plano axial estricto, insonando el feto o enfrentándolo desde el paraesternal izquierdo o casi lateral izquierdo, probablemente lo que me genere sea una figura como la foto. Esta es la guía ISUOG. Y esta es una foto que tomé de otro lugar. Pero lo que quiero mostrarles es que este es un plano de 4 cámaras, pero no es el único plano de 4 cámaras que tiene el feto. Y acá va la pregunta, ¿cómo no, Esteban? Claro, esto es que lo que habitualmente por ejemplo, en las guías de ISO no aparece, pero en otras guías sí, y esto es lo que quiero remarcar. Si nosotros trasladamos el traductor sobre el abdomen materno e insonamos desde el lateral o paraesternal derecho al feto, probablemente este sitio de insonación, al cambiarlo, nos genere otra imagen. Entonces nos devuelva un plano de 4 cámaras completamente distinto. ¿Y por qué me lo mencionas? ¿Es lo mismo? No, si te lo estoy mencionando es porque no es lo mismo. Entonces, esto por ahí es lo que no está escrito en todas las guías y que sí es uno de los puntos que quiero resaltar en este espacio. Los cortes sagitales para mí no deberían estar incluidos, ya me escucharon muchas veces, para el screening básico, porque creo que no son necesarios, y mucho menos todos los cortes que son oblicuos, aunque son muy útiles para el estudio extendido del corazón. Y podría tomar, por ejemplo, la guía, cualquiera de las guías para mostrarle algo de esto, pero voy a avanzar para llegar a este punto. Lo de los movimientos ya lo aclaré y vamos a hacer alguna mención de los ajustes básicos. ¿A alguien se le ocurriría hacer un screening sentado en un escritorio mientras lo mira desde esta distancia al monitor con este panel acá? Yo creo que no. Sin embargo, muchas veces veo estudios que comparten o que envían o propios que le sacan fotos, que yo después termino viendo que la imagen no está bien ajustada, no está acondicionada. Por lo tanto, yo creo que realizar el estudio o intentar evaluar un estudio de corazón tan lejos como la foto que les estoy presentando acá es prácticamente como colocarse los lentes equivocados o no generar la mejor imagen. Y en esto voy a recaer. Nosotros debemos ajustar el preset. Tenemos que elegir la sonda correcta, tenemos que modificar la profundidad, ajustar el ángulo o el ancho de insonación, porque los presets obstétricos vienen con 60 grados, por ejemplo. Y si uno pasa al fetal cardio, al preset de corazón fetal, lo que va a observar es que no varían más que entre 30 o 40 grados. Esto hace que el equipo trabaje con menos cantidad de imágenes para procesar y mejore la calidad de evolución. Y luego utilizar el zoom, porque lo primero que yo veo es que lo que hacen es, independientemente del preset que tengan, no importa la sonda que tienen en la mano, ponen, encuentran el corazón latiendo y ponen el zoom. Bueno, esto no va a beneficiarlos en su calidad de imagen. Y créanme que la posibilidad de error cuando ustedes se generan una imagen inadecuada es mayor y es superior a la que van a tener siempre y cuando sepan ajustar el preset. Por ejemplo, el rango dinámico. El rango dinámico debe ser uno de los parámetros que yo observo que menos manejamos los médicos en general. El rango dinámico es muy útil y yo les voy a sugerir que intenten que no sea superior a 80, a 60, búsquenlo en su equipo, van a ver que los presets arrancan con 120, 150 de rango dinámico y es conveniente bajarlo. Eso va a hacer el grano un poco más grueso, más cardiológico y les va a mejorar la capacidad de interpretación de la máquina. Creo, de la imagen. Creo que para la armónica lo mismo. Vamos a decirlo de otra forma. La armónica se inventó para generar imágenes más lindas. Bueno, cuanto menos
condiciones favorables tengamos, lo voy a decir al revés, cuando la mamá sea más gorda, el panículo de pozo sea mayor, el bebé esté más lejos, tenga más polidramnios, etcétera, etcétera, y se me aleje a mi traductor la imagen del corazón, la armónica tiene que ser más baja, porque de esa manera el equipo me va a devolver mejor imagen. ¿Y qué pasa con el color? Lo mismo. El preset es clave. Si ustedes dejan el preset obstétrico, se les va a incendiar. Necesitan modificar esto. El color en general en el corazón tiene que ser de un PRF acorde. El tamaño del box que utilizamos tiene que estar ajustado al área de interés. No podemos dejar el color ocupando espacios que no nos interesan, básicamente porque lo que va a hacer es enlentecer nuestra imagen y devolvernos una peor calidad. La ganancia general del filtro de persistencia también son importantes y créanme que lamentablemente si nosotros estamos evaluando el plano de cuatro cámaras y ponemos el color, el equipo no sabe si estamos evaluando la integridad del septo interventricular, la apertura de las válvulas auriculoventriculares, la pérdida de las válvulas auriculoventriculares o la presencia del retorno venoso pulmonar ingresando a la aurícula izquierda. Esta imagen que es la propuesta de ISUOG, por ejemplo, el color no está pintando aquí las venas pulmonares, el ingreso de las venas pulmonares al atrio izquierdo, básicamente porque está ajustado este PRF hacia el llenado ventricular para observar que sean balanceados. Por lo tanto, recordar que el PRF lo tengo que ajustar de acuerdo al punto que quiera evaluar y no al plano de interés. Todo esto que yo les estoy contando se entrena y básicamente no se los puedo ofrecer en una clase tan cortita, pero voy a tratar de remarcar algunos de los puntos más importantes para que rápidamente en la próxima ecografía que hagan lo tengan en cuenta. ¿Qué de los sitios de insonación de los planos y los barridos que utilizamos? Bueno, esta es la diferencia entre qué y el cómo. Los planos son los planos que conocemos, el plano transverso abdominal, el plano de cuatro cámaras, el plano de salida de la aorta, el plano de los tres vasos y el plano de tres vasos tráquea. Pero ¿qué es lo que veo? Es que muchas veces hay dificultades para adquirir los planos. Por lo tanto, me voy a concentrar mucho más en cómo hacerlo y para esto voy a hablar de los barridos. ¿Qué son los barridos? Bueno, pueden llamarlos como quieran, porque esto es algo que traté de generar como para ser claro en mi exposición o en mi intención de trasladar el mensaje. Los barridos son movimientos que nosotros hacemos con el traductor. Estos movimientos, en general, para el estudio del corazón, tienen que ser exageradamente más lentos que los movimientos del traductor que utilizamos para la ecografía obstétrica. O sea que el movimiento de traslación, de basculación, de angulación que utilizamos para estudiar el feto, en general hay que tratar de evitar la rotación una vez que nosotros tenemos localizado el plano axial, porque la rotación lo que nos va a quitar es esto, es la rigurosidad en el corte. Por lo tanto, hay que respetar el plano axial, los movimientos tienen que ser intencionales y lentos. No es que mover el traductor a ver si me aparece un plano. No, 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 no. Yo lo coloco, lo estabilizo y después muevo lentamente mi traductor con la intención de conseguir tal o cual plano. El movimiento este tiene que ser muy suave, muy lento, porque el corazón de plano a plano tiene muy pocos milímetros. Casi le podría decir que es invisible al ojo humano. Yo no te tendría que decir, mira cómo mueve la mano. No, porque no se ve. Por lo tanto, este cambio de plano a plano puede ser casi, casi, casi imperceptible y por eso es tan importante la práctica o la tutoría con handón. O sea, uno hacer la práctica y que alguien te tome la mano y que te muestre cómo trasladar esa mano y cómo moverla. ¿Qué es esto de agotar la ventana acústica? Esto lo repito muchas veces y por ahí no está en ninguna guía, o por lo menos no lo he leído. Muchas veces el feto nos ofrece un sitio de insonación, supongamos el lateral derecho, y empezamos a barrer y encontramos que el traverso abdominal lo vemos bien, el cuatro cámaras lo vemos bien, y cuando queremos ver la salida de la aorta no podemos. Y volvemos. Bueno, traverso abdominal, cuatro cámaras, voy al cinco cámaras a ver cómo está la aorta y no la vemos. E inmediatamente lo que hacemos es corrernos de ese sitio para ver si podemos ver la salida de la aorta. Este es un consejo, no un error. Mi consejo es agote la ventana. ¿No viste el plano de cinco cámaras? Bueno, sabés que lo tenés que rechequear. Pero quizás ese mismo lugar de donde vos tenés apoyado el traductor sea el mejor lugar para poder ver el tres vasos. Entonces, agotar la ventana significa hacer el corte barrido secuencial
ascendente de caudal acefálico de todos. Y si hay algún plano que no pude ver, lo voy a ir a buscar desde otro lugar. Pero básicamente, ¿qué tiene que tener este movimiento del tractor, estos barridos? Lo que se llama una conducta visual anticipatoria. Yo tengo que estar mirando el corte transverso abdominal y si defino que abajo es izquierdo y arriba es derecho, cuando muevo mi traductor tengo que esperar que el corazón me quede en el emitórax izquierdo. Y así sucesivamente. Esto es algo que les recomiendo hacer porque, si quieren, es un invento mío, esto no lo leí. Conviene salir el plano de 4 cámaras al 5 cámaras, mirando y visualizando efectivamente nuestro punto de interés, que es la cruz del corazón, porque es el mismísimo lugar donde se va a esbozar o donde vamos a encontrar la válvula de la aorta. O sea, sobre la cruz del corazón, 1 milímetro por encima, tenemos la válvula de la aorta. Y así sucesivamente, al salir del plano de 5 cámaras, lo que voy a observar es ya la porción del infundibular del ventrículo derecho, que es retroesternal, del cual va a emerger ¿qué cosa? La válvula pulmonar y un vaso que se divide en rama pulmonar izquierda, rama pulmonar derecha y que queda exclusivamente en el hemitórax izquierdo. Y lo mismo, salgo de este plano. ¿Y dónde coloco mi vista? Y básicamente ahí. Yo quiero ver esta estructura, que es el próximo plano, ese plano de 3 vasoductos que voy a desarrollar. Finalmente, voy a mover mi traductor intencionalmente mirando la aorta ascendente porque se me tiene que transformar. Cuando yo muevo mi traductor hacia cefálico, se me tiene que transformar en lo que es el plano de 3 vasos tráqueas, mostrándome lo que es el arco de la aorta. Por lo tanto, lo que les estoy tratando de mostrar no es qué evaluar en cada plano, porque eso mañana descargan la guía, lo leen, pero esto probablemente no se los muestre, lo voy a repasar. Del plano de 4 cámaras, yo les sugiero mirar la cruz del corazón porque es el lugar exactamente hacia cefálico donde se va a instalar la válvula de la aorta. Seguido, miro el tracto de salida del ventrículo derecho, de donde va a emerger la válvula pulmonar. Ese tronco se tiene que dividir en dos y me da la certeza que es la arteria pulmonar. Luego, miro la presencia de ductus arteriosos en una arteria importante, tiene que estar permeable, no se tiene que cerrar y tiene que estar ahí. Y finalmente, la aorta ascendente se tiene que transformar en un arco hacia la aorta descendente en el arco de la aorta. Por lo tanto, hasta acá les podría decir que si uno tiene la suerte y se entrenó para poder hacer un barrido de corte transverso abdominal, quizás en unos 10 segundos, esta es la parte más rápida y la primera visualización sin color, esté en condiciones de decir, ah, mira, yo atravesé todos estos planos y pude sacar toda esta información para decir que este bebé tiene muy pocas posibilidades de tener un defecto cardíaco grave que se beneficie con el traslado a un centro de alta complejidad para ser atendido en la etapa neonatal. Entonces, ahora sí, vamos a abordar un poquitito más. Espero que no se me desconecte porque yo no veo cuántos se quedan conectados y cuántos salen disparados. Bueno, el corte transverso abdominal comienza siendo muy importante. El corazón se empieza estudiando en el abdomen, esto lo repetimos hace mucho, nos permite hacer un análisis del situs visceral. La verdad es que a veces se nos dificulta recordar qué diferencia hay entre un isomerismo izquierdo, un isomerismo derecho, un situs inverso. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que mirar el corte transverso abdominal, asegurarnos que el estómago esté a la izquierda del feto, que la vena umbilical tenga este aliasing, o sea, que tenga ductus venoso, así que también es importante y mandatoria la utilización del color. ¿Por qué? La ausencia de ductus venoso es indicador de estudio extendido del corazón, porque a veces ese flujo va a través de un shunt hacia el corazón y puede poner en alto riesgo, puede agrandar el corazón. Así que siempre el corte transverso abdominal, determinar la presencia y la lateralidad de que estómago, aorta y cava. Estómago, aorta a la izquierda, cava a la derecha y adelante, separadito. Cuando nace, el bebé respira, cambia todo, no da, y la cava se pone al lado de la columna, pero en la etapa fetal está adelante. Y la vena umbilical tiene ahí, le podemos encontrar con el color, el aliasing. ¿Cómo hay que ajustar el color? Y sí, nos tenemos que entrenar para ajustar el color en cada uno de los planos y se me hace infinito. Tendría que dar una clase de Doppler color nada más, que si quieren la damos en otro momento. ¿Es de buena práctica sacar una fotito? Sí, miren, lo que podemos hacer es, ahí se me escapó, es esto, es poner el color, ajustarlo, ajustar el PRF, ahí estamos con 25 porque es lo más recomendado, y yo creo que estamos viendo todos que este bebé tiene probablemente su ductus venoso, y con esto alcanza, ahí lo están viendo, es moviendo el traductor lentamente, intencionalmente, teniendo paciencia, acomodando el box de color, acomodando el,
el feto y los movimientos tienen que ser así de lentos, de barrido, de un poquito más para arriba, un poquito más para abajo. Estos son ejemplos de lateralización del corazón, cuando no está en el mismo lugar que el estómago. O sea que movernos del traverso abdominal a cuatro cámaras lentamente nos va a dar la posibilidad de encontrar posiciones anormales del corazón, que el corazón no esté a la izquierda, o sea que puede estar en el medio o a la derecha. Y esto puede ser por un defecto cardíaco primario o también por patología extracardíaca. Sabemos todos que la hernia diafragmática izquierda lateraliza el corazón, lo pone a la derecha y sube el contenido abdominal al tórax. Bueno, entonces cuando hacemos un barrido lento del traverso abdominal a cuatro cámaras, ya hacemos un rápido acercamiento a la posición del corazón, al eje, a la relación cardiothorácica. Este es el punto principal. Así entramos a cuatro cámaras. ¿El corazón está a la izquierda? Sí. ¿El eje no está en 50, perdón, en 90 grados o en 0 grados? Sí. Bien, eso es muy bueno. Y la relación cardiothorácica, el corazón no tiene que ocupar la mitad del tórax. Esos son los parámetros más confiables. Lo digo de nuevo, ¿el corazón a la izquierda? Sí. El eje no tiene que estar en 90, porque 33,5 más menos 3 no me gusta. El eje del corazón no tiene que estar en 90, ni tiene que estar en cero, tiene que estar en el medio. Y la relación cardiothorácica del corazón no debe ocupar la mitad del tórax, porque si alguna vez alguien pudo poner el corazón 3 veces en el área del tórax, me cuenta, porque yo quise hacerlo un montón de veces y no pude nunca. Número de cámaras, y acá vamos a meternos probablemente lo que es el plano más rico, porque es el más extenso, pero no por eso el más importante. En definitiva, lo que estoy tratando de proponer es esto, una capacidad visual anticipatoria. Esto es lo que les digo, el estómago definido a la izquierda abajo por la posición de la cabeza de la columna, el corazón está apuntando no a 90 grados, ¿bien? La relación cardiothorácica no llega a, no llega a 50% y el corazón está a la izquierda. Por lo tanto, este es el primer acercamiento normal. En el medio nos podemos llevar una sorpresa porque existe una estructura que se llama seno coronario, que está interpuesta, este plano está interpuesto entre el traverso abdominal y el cuatro cámaras. O sea, si yo preguntara a alguien, ¿qué plano es este del corazón fetal? Y me dicen cuatro cámaras, y la respuesta es no. La respuesta es no, porque acá no se ven las válvulas AB. Acá estoy mordiendo el borde inferior del anillo. Las válvulas aurículos ventriculares deben verse abrir y cerrar para definir que el plano de cuatro cámaras es estricto. Por lo tanto, lo que podemos hacer es cometer un error de interpretación por desconocimiento de la anatomía. Básicamente, tan fácil como esto. Miren, acá tienen un barrido de cuatro cámaras. Desde el abdomen a cuatro cámaras. Si yo frizara en el movimiento del barrido, acá, miren, yo todavía ahí no veo las válvulas AB. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Sin embargo, cuando ustedes lo miran con cuidado acá, justo interpuesto entre el abdomen, ahí, ahí se ve una estructura que se llama seno coronario. Esto se ve muy bien cuando nosotros insonamos el feto desde el dorso derecho o desde el ápex. Por lo tanto, de nuevo, la importancia desde dónde insonamos, bien, desde el ápex o del dorso derecho nos va a permitir encontrar estructuras como el seno coronario que debemos ver. ¿Se evalúa este plano? No. ¿Se evalúa el seno coronario? No. Solamente debo conocer dónde está por si lo encuentro dilatado, porque me va a llevar una sorpresa bárbara. Entonces lo insono desde el ápex o del dorso derecho, y acá la importancia de los sitios de insonación para ver estructuras, por ejemplo, tan chiquititas como el seno coronario. ¿Es importante incorporarlo para el screening? No. Es importante conocer por qué debo insonar el corazón, desde qué lugar, para ver qué estructura con mayor facilidad. Y voy a analizar, para no aburrirlos, el plano de cuatro cámaras. Es el plano de mayor información. Tenemos dos tipos de proyecciones, apical, basal y lateral, esto ya lo dije. El haz de ultrasonido, si cae paralelo al tabique interventricular, si lo insono desde la apical, me va a definir mal los bordes. Y si lo insono de forma lateral, sí me va a definir bien los bordes del tabique interventricular. Sirve para un sinnúmero de información que voy a ir desarrollando. Este es el ejemplo que les estaba dando de las proyecciones laterales o apicales. Siempre que lo insone desde el apical, voy a definir mejor estructuras como la fosa oval o la cruz del corazón, y si lo insono de forma lateral, los bordes de las paredes. Y por ejemplo, miren acá, alguien me podría decir, pero la fosa oval, acá me da dudas, qué sé yo. Y claro, porque lo estoy insonando de la forma lateral. Para mirar bien la fosa oval, lo tenés que hacer de la forma apical o eh, basal derecho, o sea, desde atrás. Bien, entonces, ¿hay un solo plano de cuatro cámaras? No, hay tantos planos de cuatro cámaras o imágenes
cómo desee insonarlo yo. Siempre me va a cambiar. Pero ¿qué tengo que estudiar? Siempre lo mismo. La posición, el eje, el tamaño, el número de cámaras. ¿Qué no es contar el número de cámaras? Contar el número de cámaras es una excusa para evaluar cada una de ellas y ahora se los voy a mostrar. Acá puedo también ver alteraciones del ritmo, si tengo derrame pericárdico y presencia de masas extra o intracardíacas. Miren, acá tienen dos planos de cuatro cámaras. Esto es registrarlo como ya les mencioné, ya se los mostré. Y vamos a ver qué posición, eje y tamaño. Ahí están mostrando cómo evaluamos el eje del corazón, la relación cardiotorácica y las características. Esta es la parte que más me gusta, porque uno debe acostumbrarse, sistematizarse, por eso hablábamos de un método, a evaluar siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque las características de los ventrículos son diferentes, las características de las aurículas son diferentes, las características de los anillos de las válvulas A B son diferentes. Esta es la propuesta. Esto es algo personal. Yo siempre les propongo estudiar y evaluar en el mismo orden. De la columna partiendo evaluando la aorta y esta aorta está pegadita al atrio izquierdo, luego evaluamos el atrio derecho, luego el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, por último, porque tienen ciertas características. El atrio izquierdo tiene la aorta descendente delante, una distancia que es sumamente chiquitita, virtual o a veces está ligeramente aumentada, pero en general la aorta está pegada al atrio izquierdo. Se puede visualizar el retorno venoso pulmonar a la aurícula izquierda y finalmente, esto es lo que les hablaba, las venas pulmonares, la distancia entre la aorta descendente y el atrio izquierdo. Y para abandonar la aurícula izquierda, lo que vamos a prestar atención es la fosa oval, el septum primo y el septum secundo. Este es el complejo de la fosa oval, porque intencionalmente vamos a movernos hacia la derecha, a mirar la aurícula derecha, y de esta forma no nos olvidamos de este punto que es tan importante. Lógico que cuando estamos pasando la vista del atrio izquierdo al atrio derecho, estamos evaluando la cruz del corazón. La cruz del corazón tiene esta característica, tiene septum primum, la implantación de la válvula tricúspide más apical, la válvula mitral está más lejos del ápex y finalmente tiene que estar íntegra, no tiene que faltar ninguna partecita de esta cruz. El ventrículo derecho debe estar debajo del atrio derecho, que es la siguiente cámara, que tiene sus características, la banda moderadora, parece más circular, las paredes más trabeculares. Y por último, vamos a mirar el ventrículo izquierdo porque debe tener presencia de septum interventricular, debe estar prácticamente completo. Le podemos poner el color y determinar la morfología. Es más triangular, ocupa la punta del corazón, da la punta del corazón. Y acá podemos utilizar el color para buscar ¿cómo se llama? Algún defecto del septum interventricular si no lo vemos en 2D. Bueno, miren, de cuatro cámaras nos vamos a ir a la, a la salida de la aorta. Pero antes voy a repasar algunas cosas que tienen que ver con el eje, cómo contar las cámaras y determinar la relación cardiotorácica. Nunca olvidarnos de estos puntos que así rapidito parece sencillo, porque nos va a permitir encontrar, por ejemplo, esto. El atrio izquierdo está comunicado al atrio derecho, pero dejando debajo del atrio derecho tenemos un ventrículo de tipo izquierdo y debajo del atrio izquierdo tenemos un ventrículo de tipo derecho. Acá está la banda moderadora, la implantación apical, el ventrículo redondeado. Solamente si somos sistematizados y nuestro checklist lo hacemos completo, vamos a poder encontrar esta patología que es una patología rara. Miren, si no miramos la fosa oval, nunca vamos a encontrar esto. Esto es un cierre precoz de la fosa oval, una reducción del calibre. Acá nadie me puede decir, lo estás insonando del lugar equivocado. No, lo estoy insonando desde el basal derecho o desde la apical. Estos son los sitios recomendados y esto a mí me da la tranquilidad de lo que yo estoy viendo, no lo estoy confundiendo. Este orificio se está cerrando, de hecho tiene dominancia derecha con respecto auricular y ventricular, que es un signo muy, muy categórico de esto. Por lo tanto, evaluar los ventrículos de la misma forma nos va a permitir evaluar, encontrar ventrículos únicos de doble entrada, de única entrada. Este es un plano realmente muy rico en el que podemos encontrar mucha patología, falta de compactación de los ventrículos, cardiomegalias, mala función. Les muestro algunos detalles básicamente para poder justificar el motivo de por qué debemos estudiar como lo debemos estudiar. Las venas pulmonares.
¿Se acuerdan que había hablado y había mencionado la falta de detección óptima del retorno venoso pulmonar anómalo? Bueno, hay una publicación muy linda en la que dice, ojo, porque la anomalía de retorno venoso pulmonar aumenta el espacio que hay retroauricular, la aorta se despega de la aurícula izquierda y realmente tengo muchas diapositivas y muchas formas de enseñarlo, pero básicamente lo que les voy a pedir es siempre lo mismo, traten de colocar bien su imagen. Coloquen correctamente el zoom. Esta vena pulmonar se ve perfectamente entrando a la aurícula izquierda. Esta vena pulmonar se ve perfectamente entrando a la aurícula izquierda. Y es el mismo feto. Lo que pasa es que este feto, el de la izquierda, está mal insonado. Deberíamos correr nuestro traductor. Así que ajustar el preset y tener en cuenta el sitio de insonación es clave para no cometer errores, no solamente de mala interpretación y pensar que tiene anomalía de retorno venoso pulmonar, sino para acortar el tiempo de estudio. Cuanto mejor sabemos hacer el estudio, más rápido lo hacemos. Y obviamente ajustar el box del color, acá les dejo para que hagan una captura de pantalla de cómo debe setearse, y lo mismo para el Doppler espectral, es de suma utilidad. Entonces hay que entrenarse en el estudio y el preseteo de las estructuras distintas, porque a veces no sirve para diferenciar si hay una anomalía de retorno venoso pulmonar o no. Mira, el Doppler espectral cambia significativamente. Esto tiene un análisis específico, la onda S, la onda A, perdón, la onda S, la onda D y la onda A de una vena suprahepática comparado con una vena pulmonar son significativamente distintas y nos puede ayudar o salvar en algunos escenarios de dudas. Miren, esto es un signo categórico, es el mismo feto con una anomalía de retorno venoso pulmonar, donde vemos el signo de la ramita. Miren qué lejos queda la aorta de la aurícula izquierda. Acá tenemos lo que se llama el colector. Y mal seteado, un equipo de alta gama, 9 centímetros por segundo de color, nos puede dar una falsa sensación de ingreso de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y bien seteado, 23 centímetros por segundo, nos devuelve una tranquilidad a la sospecha diagnóstica que teníamos. Bueno, obviamente hay muchos signos que tienen que ver con la presencia de anomalía de retorno venoso pulmonar, pero voy a elegir algunos para mostrarles. Enseguida aparecen detractores de los signos y en definitiva se ponen a medir las cosas. Hay mucho publicado, yo lo que quiero es darles este tip. Cuando la distancia de la aorta, la aurícula izquierda, está aumentada, dicho de otra forma, si la distancia entre la aurícula izquierda y la cara anterior de la aorta es mayor que el tamaño o el diámetro de la aorta, ese bebé está en riesgo. Está en riesgo de tener lo que se llama retorno venoso pulmonar anómalo, pero no siempre es así, porque el retorno venoso pulmonar anómalo puede ir al seno coronario y no estar aumentando este espacio. Por lo tanto, no es un signo diagnóstico ni patognomónico, es un signo de sospecha. Bueno, aparecen los detractores enseguida. La dominancia derecha está presente en la anomalía de retorno venoso pulmonar, cerca del 20%. Esto va aumentando a medida que avanza la edad gestacional. Por lo tanto, tenemos que ser expertos, no, tenemos que ser siempre lo mismo. Tenemos que ponerle el color y tenemos que ver que las venas pulmonares entren a la aurícula izquierda y que no esté lejos. Por eso, insisto, si uno siempre hace lo mismo, esto lo puede encontrar, porque si vos siempre contás la aurícula izquierda como primer cámara, con la intención de ver qué distancia tiene, vos decís columna, aorta, aurícula izquierda, no me cierra. Ya está. Motivo suficiente para derivarlo. Aumento del tamaño del espacio retroauricular, probable presencia de retorno venoso pulmonar anómalo. Si se acuerdan el nombre bien y si no, no importa. ¿Por qué es importante nuevamente insonarlos del lugar adecuado? Bueno, si yo sé que la vena pulmonar basal derecha cae paralela al septum interatrial, sobre todo el septum secundum, entonces me voy a poner del dorso derecho, le voy a poner el color y se me va a Número con incendiar la vena respecto a hacer pulmonar. discografía Si más yo esto allá. lo desconozco y no No sé que sé lo tengo que insonar desde si el lo sitio incomodo o así, lo molesto hasta ahora. tardo o me genero muchas dudas. Por lo tanto, de nuevo, la importancia del lugar de insonación es clave a la hora del estudio de las estructuras del corazón. No es solamente qué debo ver, sino cómo debo ver. El mensaje es, nos tenemos que entrenar, tenemos que hacer capacitaciones, tenemos que hacer nuestra curva de aprendizaje. Desde dónde conviene insonar las estructuras del corazón para no cometer errores. Por último, una evaluación subjetiva del tamaño.
¿Tenemos que relacionarlas las cámaras entre sí? Sí, las relaciones van variando. En el primer trimestre son iguales, hacia el tercer trimestre la relación es hasta 1,5 veces a uno. Y cuando tenemos alguna duda, tenemos tablas para hacer biometría, pero tenemos que saber medirlo y para esto hay muchas guías, algunas son libres. Las pueden escanear y como sé que va a quedar grabado, voy a pasar por alto. Realmente hay mucho publicado de biometría. Sin embargo, hay poco que creo que sea de utilidad. Este es un trabajo realmente muy útil que yo se los recomiendo para aquellos que hacen biometría o estudio extendido del corazón, al igual que este otro. Este agregó índice de felicidad y algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con cambios de geometría ventricular y no de morfología. Estamos hablando de no patología estructural, sino patología adquirida, por ejemplo, la que vemos en la restricción de crecimiento intrauterino, por poner algún ejemplo, la anemia fetal, que lo que hace es modificar la geometría de esta estructura tridimensional que es muy difícil evaluar desde la ecografía en la etapa prenatal. Después tenemos la posibilidad de estudiar el corazón con Doppler pulsado, con modo M y otros estudios extendidos que si nosotros podemos mejorar nuestra capacidad y el entrenamiento del estudio nos va a permitir extender nuestro estudio y sin dudas, por último, no podemos dejar de evaluar el ritmo del corazón. Los ritmos se dividen entre lentos, rápidos e irregulares, y esto es un capítulo, las arritmias, pero también las masas intracardíacas, las pérdidas de las válvulas auriculoventriculares cierran el plano de 4 cámaras y me voy al plano de 5 cámaras para ir eh, ya hacia el plano de los vasos. Me interesa mucho que conozcan este plano que es donde nosotros vemos la válvula aórtica. La válvula aórtica está justo por encima de la cruz de corazón. Por eso yo les sugiero que salgamos del plano de 4 cámaras visualizando la cruz del corazón. Ese es el lugar donde vamos a ir a buscar esto, que es la válvula de la aorta. Podemos hacer una visualización directa, pero sin duda lo que tenemos que evaluar es esta parte, que es la continuidad septórtica. ¿Qué es la continuidad septórtica? Es la continuidad del septum interventricular hacia la cara anterior del vaso. Nosotros cuando miramos la válvula de la aorta, la vamos a ver flotando cuando se cierra, acá este puntito blanco que ustedes están viendo acá, y cuando se abre, este puntito desaparece. Es el cierre y la apertura y el cierre. Este vaso tiene la característica de no bifurcarse también. Bien, es una cosa que podemos ver. Miren, ahí abre la válvula y ahí se cierra. Nosotros tenemos que determinar si del plano de la válvula hacia abajo hay o no hay un defecto del septum interventricular. Entonces yo voy a frizar mi imagen cuando vea el plano de la aorta, la válvula, ahí la estoy viendo. Esta es la válvula de la aorta, por lo tanto, de aquí para arriba es la cara anterior de la aorta. Esta es la cara posterior de la aorta y a mí me interesa este sitio, el septum interventricular. Muy bien. ¿Cómo lo adquirimos? Movimientos de basculación o traslación. Siempre una costilla y podemos pasar del plano 4 cámaras al 5 cámaras. Miren cómo cambia el plano. Este no es un plano de 5 cámaras. Perdón, no es un plano de 4 cámaras. Ustedes acá no están viendo la válvula tricúspide. Están viendo la válvula mitral, la válvula de aorta y la continuidad septoaórtica. Por lo tanto, se puede, cuando tenemos una costilla de cada lado, evaluar la continuidad septoaórtica o ver la evaluación, ver y evaluar la salida de la aorta. Siempre es importante esto, ajustar el zoom, porque a mí me permite ser más categórico. Miren, ahí ven bien la válvula aórtica, ¿ven ahí? Y esta es la zona de interés. Este bebé no tiene ningún defecto por debajo del plano de la aorta en el septum interventricular. Son muchas las cosas que podemos evaluar, pero básicamente lo que les recomiendo es eso. Y los hitos de insonación, quizás el ápex y el dorso derecho no sean los mejores, sino el frente derecho y el dorso izquierdo. Esto tiene que ver con el sitio de insonación, que no tengo mucho tiempo para resaltarlo, pero miren, acá tienen ejemplos de un feto que tenía un defecto en la continuidad septórtica. Voy a detener estos dos puntos y me voy a quedar con este. Cuando yo veo la válvula de la aorta, justo por debajo, hay un defecto del septum interventricular, que puede ser o no que confirmado con color. Sin embargo, la sospecha nace de el registro 2D y se confirma con el color. Realmente yo creo que el mejor lugar en el que se ve es
en el 2D y no en el Doppler color. Por lo tanto, no se tienten rápidamente de ir a apoyarse al color. Hay defectos que son sumamente más groseros. Este es un vaso que cabalga el defecto claramente, se ven los dos ventrículos y es de mucha utilidad. Este plano, porque cuando hay defectos en esta zona, probablemente el feto tenga una cardiopatía congénita de tipo conotroncal, que son las que afectan los grandes vasos. Y básicamente quiero llegar acá para mostrarles cómo evalúan, perdón, cómo evolucionan las guías. El mismo reporte IUM en el 2013 al 2020 muestra eh, planos que pasan de cuatro cámaras salida de la aorta, tres vasos tráquea, a dos planos que quedaron iguales, pero sin embargo el feto le encontraron dos planos más, porque nos proponen evaluar o extender la evaluación de los grandes vasos de dos planos a cuatro planos. ¿Qué es lo que pasa? Disecaron más fetos, más corazones, ¿qué encontraron? No, lo que encontraron es la importancia de la evaluación de los grandes vasos. Por eso siempre me queda hacia el final de la charla y en general están menos atentos o más cansados, así que bueno, por ahí los invito a verlos en la próxima. A mí, en diferido, digo. A mí me gusta hablar del área de los tres vasos y no de los planos, porque la verdad es que están bastante juntos y todos son planos para evaluar el corazón, pero tengo que elegir. ¿Qué hago? Simplificámelo, Esteban, no me lo complejices. Bueno, yo les voy a proponer lo que aprendí de esta persona que se llama Pedro Osvaldo Weisburg, que es la persona que me formó y que quiero homenajear en este humilde acto, que es la persona que me enseñó y me convenció de lo que hacemos a diario. El plano más importante para mí es el plano de tres vasos ductus, donde nos permite ver el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, el ductus arterioso, la aorta descendente. Básicamente, esta estructura o este plano me permite evaluar un plano en el que está incluido la arteria que comunica el tronco de la arteria pulmonar con la aorta descendente, que se llama ductus arterioso, que maneja casi el 50% del gasto cardíaco. ¿Por qué excluirlo? No, debe estar incorporado. Él decía, mirá, Esteban, mirale el número, la posición y la simetría. El número tiene que ser 3. Pulmonar, aorta y cava, 3, punto. De izquierda a derecha, pulmonar, aorta y cava. Y simetría, pulmonar más grande que la aorta más grande que la cava. Y de adelante para atrás, así tienen que estar. De izquierda a derecha, pulmonar, aorta y cava. Con esto vas a pesquisar muchas patologías. Obviamente estoy hablando de screening, no es para detectar todas las patologías, porque alguien me puede decir, la ventana aortopulmonar la vas a ver en otro plano. Sí, pero yo estoy tratando de pasar una red que me permita escanear o escreenear sobre todo un océano, no sobre una laguna chiquitita. Así que lo que voy a hacer es desarrollar en este tiempito estos dos planos y los voy a dejar descansar. El plano de tres vasos ductus tiene una importancia clave, pero el tres vasos tráquea viene a agregar el arco de la aorta, que es importantísimo, es el otro lugar de cortocircuito importante. Por lo tanto, si nosotros estudiamos el plano de tres vasos ductus, estamos evaluando el cortocircuito entre la pulmonar y la aorta, lugar donde se va a ir la sangre hacia la placenta a oxigenar. Y por último, la aorta ascendente que se una a la aorta descendente nos muestra el arco de la aorta. De acá nacen los vasos que van al cerebro. Por lo tanto, es clave este plano de tres vasos tráquea donde vemos el doble arco arterial ubicado a la izquierda, lateralizado, que tiene el flujo de adelante hacia atrás en el feto, o sea, de el esternón hacia la columna. Dicho de otra forma, si esto fue una B, el flujo tiene que ir hacia el vértice de la B. Lógico que si lo sonamos desde el frente, se va a incendiar de azul, se me aleja el flujo. Y si le damos vuelta, o lo incendiamos, o lo insonamos desde el dorso, la aorta que vamos a tener más cerca es la aorta descendente, por lo tanto el flujo se va a acercar al traductor, se va a hacer rojo. Estos son los dos planos que yo sugiero no olvidar en el screening cardíaco fetal básico. Pero decía, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer un ejercicio, vamos a poner la pulmonar a la izquierda, vamos a poner la aorta en el centro y la cava a la derecha. Estos son los tres vasos del plano tres vasos ductus. Estos son originales de Pedro. Con esto enseñaba Pedro, así que es de su autoría. Este clip lo agregué yo porque lo encontré tan representativo que se ven hasta los bronquios. Miren, en este plano de insonación axial estamos a la altura de los bronquios, no hay tráquea. Tráquea se va a ver cuando nos vayamos más a la cabeza del bebé y aparezca el arco de la aorta. Cualquier anatomista me va a decir, claro, la referencia es T4, claro.
T4, T5, T6. Ahí andamos. ¿Está bien? Para las anatomistas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Número, posición y simetría de los vasos. Esto ya lo mencioné. El tronco de la arteria pulmonar es el más grande. La aorta es más grande que la cava, pero más chica que el tronco de la arteria, del tronco de la arteria pulmonar. Y la estructura tan importante como es el ductus arterioso que conecta el tronco de la arteria pulmonar con la aorta descendente. Bien, ¿qué hacemos? Los medimos, los relacionamos entre sí. Bien, la pulmonar va a ser hasta 1,3 veces más grande que la aorta. ¿Y por qué lo estudiamos? Bueno, miren, él hacía esto. Decía, bueno, si está alterado en número, posición, simetría o sentido de los flujos, me puedo empezar a orientar. O sea que él se agarraba allá de un algoritmo muy útil para los que hacen ecocardiografía avanzada. Esto es realmente muy útil. Por último, el plano de tres vasos tráquea, ¿qué nos da? Como les dije, nos da la posibilidad de evaluar el arco pulmonar ductal, el arco de la aorta. Esto es clave. Los flujos tienen que ser anterógrados, significa que, pero cuando nos referimos a anterógrado es en el vaso, no en el espacio, porque en el espacio el flujo va de adelante del esternón hacia la columna. O sea, la arteria pulmonar lleva su flujo a la aorta descendente y la aorta ascendente lleva el flujo hacia la aorta descendente. Por lo tanto, los flujos tienen que ir de adelante del feto hacia atrás. ¿Bien? Bien. ¿Y hay algo más? Sí, realmente por encima, de nuevo, aquellos anatomistas saben que se encuentra la vena brachiocefálica. Esto yo lo recomiendo incorporar en el estudio porque lo que nos puede es advertir de algunas patologías que voy a pasar esto, perdón, de algunas patologías que son sumamente útiles de encontrar, por ejemplo, las variaciones de posición, de existencia, de tamaño y de espacio de la vena brachiocefálica pueden ser muy útiles, pero de nuevo, me excede la posibilidad, son 9:46, ya voy terminando. Les quiero contar que esto es lo que pasa después de la vida real. Los planos no salen en el mismo, perdón, los arcos no salen en el mismo plano, se nos mueve el bebé, nos cuesta, pero entonces, Esteban, ¿por qué me mostrás esto? Yo lo que quiero que veas es qué útil es utilizar el duplex. Así que a partir de mañana, si ustedes mejoran su zoom y utilizan el duplex, van a tener la posibilidad de frizar y evaluar de esta manera los diferentes planos que no están tan separados. Es prácticamente el área de los grandes vasos y a veces el bebé se mueve, respira la mamá, tenemos un poquito de temblor, intencional o no intencional, y no los podemos ver. Nos quedan estos registros. Así es como se ven. Miren, yo podría elegir el dorso izquierdo para mostrarles el plano de tres vasos tráquea, que es el que más me gusta, y mostrarles por encima cómo se ven los tres vasos supraórticos. Tronco brachiocefálico, carótida, primitiva izquierda, subclavia izquierda. O sea que el nivel de estudio puede llegar tan importante hasta poder ver la vena brachiocefálica, los vasos supraórticos. Por lo tanto, hay mucho más que lo que nos dicen las guías. Este es un plano de tres vasos completamente patológico. Acá hay dos vasos y corresponde a un plano de cuatro cámaras normal. ¿Por qué elijo mostrarlo? Porque este bebé tiene una transposición de grandes vasos. ¿Cómo podrían encontrar la transposición de grandes vasos? Bueno, estudiando bien el bebé con un estudio extendido, pero partiendo de esto que no puede ser normal. Un cuatro cámaras normal y un tres vasos alterados. Termino con algunos ejemplos. Ya es un poco tarde, les quiero mostrar este caso. Miren la arteria pulmonar, la aorta y la vena cava. La arteria pulmonar es el doble de la aorta y esto no es normal. Y este es lo mismo, la pulmonar es el doble que la aorta. Pero la diferencia es que la aorta tiene casi el mismo tamaño de la cava en este clip, a diferencia de este. La aorta es más grande que acá. La enfermedad asienta en la arteria pulmonar, esto es una estenosis aórtica, perdón, una estenosis pulmonar, por eso está dilatada el tronco de la pulmonar, y este es una estenosis aórtica, por eso el calibre de la aorta es menor. Por lo tanto, el plano de tres vasos ya es, eh, a través de su expresión, algo llamativo. Y esto no es normal tampoco, el tronco de la arteria pulmonar con las dos ramas literalmente aneurismáticas, esto es sí prácticamente patognomónico, la insuficiencia pulmonar o la agenesia de la válvula pulmonar produce esta imagen. Sin dudas no tengo tiempo para mostrarle todo lo que tenía ganas de mostrarles. Acá hay un ejemplo de asimetría de vasos. Miren qué interesante, la cava es tan grande como la aorta porque recibe un flujo de ácidos producto de la interrupción de vena cava inferior. Así
podemos encontrar patología de asiento en los tres vasos que tiene un justificativo en otro plano, como puede ser, le hicimos mostrar un falot y algunos más. Un doble arco aórtico con ARSA, nacimiento anómalo de la arteria subclavia derecha. Bueno, finalizo acá para que no me maten, porque se me hizo muy tarde. Quiero reivindicar estos dos tipos que para mí están a la misma altura. Pedro fue un revolucionario y esta persona que es Yagel seguimos estudiando sus planos, así que les agradezco mucho la atención en el día de hoy y los dejo descansar. Los invito acá les prometí dejarles el QR por si lo quieren tomar y dejo de compartir para que podamos disfrutar si hay alguna pregunta y estar atentos a responderlo. Bueno, ahí lo veo a Sergio conectado, me aparece primero, así que aprovecho para saludarlo. Muy bien, excelente, como siempre, Esteban. Muchísimas gracias por la presentación. Los vamos para el congreso en el que viene vamos a hacer una parte de fetal con la Bruschini y ustedes dos. Así que capaz que es en Mar del Plata, después los llamamos. Como tengamos claro dentro de 20 días dónde va a ser el próximo congreso y si no será en La Plata. Pero bueno, me quedó Hay algunos... 119 participantes, hay Sí, hubo... conectados 119. Sí. César, te súper felicito, esto es muy difícil Bueno, es lo de que... realizar. Acá hubo una conjunción doble. Había 150 hace un rato. Ajá. Una conjunción doble. Primero ustedes son convocantes. El tema de ustedes es convocante, como fue el de Rodolfo. Y después la empresa que nos hace el mailing, estamos hace más de 4 o 5 años, antes de la pandemia, haciendo actividad y ya conocen la actividad. Obviamente se van conectando de acuerdo al interés del tema, porque Lógico. no se conectan todos a todo. Pero la empresa, y ustedes dan temas convocantes y son muy didácticos. Y aparte tenemos una muy buena, diríamos, difusión por Digimed, que siempre nos ha ayudado. Creo que nos ayudamos mutuamente porque cuando empezamos tenían ellos bastante menos en el canal de lo que tienen hoy, pero incluso no lo pude transmitir. Pero si yo lo hubiera transmitido en el canal, a la noche lo ven 150, lo ven más personas que los que lo vieron ahora. Pero bueno, no sé por qué el miércoles se bloqueó. Antes de decirte Pero las preguntas, te, sí, te saludó hoy, yo no sé si lo leí, saludos al profe Esteban desde la Lomita de Formosa. Formosa, el doctor Antonio Espínola, que te manda saludos. Y después, bueno, la doctora Santa Lucita, un gusto escucharte, Esteban. La doctora, bueno, Candela, que se va a anotar en el curso, salió corriendo a anotarse. El bien. doctor Jiménez Pinto saluda desde Bolivia. Así que han llegado a todos lados hoy. Y acá, hoy preguntó la doctora Norma Jerez, ¿a qué edad gestacional es la mejor para solicitar el ecocardiograma? Pregunta. Qué buena pregunta, porque esto fue variando. La verdad es que eh, quiero dividir la respuesta. El screening de cardiopatías congénitas se hace cada vez que se acuesta una mamá en la camilla, porque por ahí es una oportunidad única. En pediatría nos enseñaban que cuando venía el nene a control de salud, se le completaba el calendario nacional de vacunación. No importa cuánto tenía. No importa, si lo tenía atrasado, lo vacunás hoy porque no sabes si va a volver. Porque si tiene calendario atrasado, probablemente lo siga teniendo atrasado, así que lo actualizo. La mamá, si vino en el primer trimestre, hay que setear el equipo, hay que hacer el intento de estudiar el corazón en el primer trimestre que tiene sus secretos. En el segundo trimestre es clave. Durante durante el scan morfológico, debemos incorporar un estudio básico del corazón. O sea que siempre. Y el tercer trimestre hay que repasarlo, porque hay expresión tardía de mucha patología estructural y congénita, y después aparecen todos los cucos de la enfermedad adquirida. Una enfermedad viral materna se puede transmitir al feto y transformarse en una miocardiopatía eh, con mala función, o el cierre de la fosa oval, o la constricción ductal, o así podría seguir mencionando patologías que aparecen en el tercer trimestre. Por lo tanto, dividamos scan cardíaco siempre. ¿Por qué? Porque los números lo dicen, no porque lo digo yo, ¿no? Traté de mostrarles algo de eso. Segundo, estudio extendido de corazón, ecocardiograma fetal. Bueno, la pregunta es, ¿por qué lo solicitan? Y yo te respondo en qué momento. Porque si vos me decís, los papás prepararon este embarazo y no están dispuestos a avanzar con un bebé con una enfermedad del corazón,
tenemos la posibilidad de este país, yo no quiero ser juez de nada, pero sabemos que la información se la tenemos que dar completa y quieren interrumpir un embarazo si un bebé tiene un canal AB, y bueno, entonces a las 14, 15, 16, 17 semanas yo tengo la obligación de ya mirar este corazón con un estudio extendido para asegurarle a la mamá si hay dificultades técnicas en el que hace el scan del primer trimestre, para apoyarlo, para ayudarlo, porque es un estudio complementario, es un estudio extendido. En el segundo trimestre, si vos tenés trabajando al lado un experto en ecografía y es un scan confiable y él se siente confiable, nos superponemos de trabajo. Cuando salen de un ecografista, que ahora lo tengo a Rodolfo acá, Lambruschini, que sabemos la calidad de ecografista que es, aunque sea hincha de gimnasia como yo, algunos defectos tenemos que tener, ¿no, Rodolfo? Eh, Eso ya, chao, pierde todo. No, no, no. no, no tiene Podrán dar ningún clase, pero motivo que salga del consultorio de Rodolfo y que entre al mío. No existe, no existe sentido alguno. Eso Entonces, es un el segundo plus. trimestre, y es el mejor momento, el momento indicado, repetíamos hacía muchísimo, porque nos venían mandando las embarazadas muy tarde, y ahora se cambió este paradigma, porque ustedes están conectados acá y hacen cada vez mejores scans morfológicos. Así que yo empiezo a tentarme de decirle a todos los obstetras, que si tienen ganas de pedir un estudio extendido y tienen un ecografista que hace scan confiable, que lo hagan en tercer trimestre. Uy, está armando un bolonqui Esteban con lo que está diciendo. Lo voy a repetir. Si ustedes hacen scan morfológicos confiables, vieron buena calidad de imagen,